Bienvenidos a Jaguarundi Moto Adventure. Soy Mario Grijalvo y cada semana comparto una aventura motoviajera contigo. Hoy recorremos el Camino del Peregrino, en la provincia de Córdoba, Argentina. Un camino off-road icónico, que nos lleva desde Mina Clavero y Villa Brochero de regreso a las altas cumbres. Escucharemos también cómo la información, educación y comunicación juegan un papel crítico en la lucha contra Chagas en la provincia de Córdoba. Luego de un corto trecho de pavimento, entramos a la tierra. El valle es una planicie deliciosa para la moto, con vegetación densa y baja. Hoy suave nomás, todavía estoy acostumbrándome a la moto. Comienzan a aparecer rocas al lado del camino, que pronto se convierten en formaciones rocosas. Un paisaje espectacular. Aquí vivió y caminó el santo José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho, quien dedicó su vida a recorrer estos mismos caminos al lomo de mula, llevando salud, educación y esperanza a los más olvidados. El cura brochero fue canonizado en el 2016 y es el único santo que nació y murió en Argentina, despertando una gran fe entre los católicos del país. El camino sigue poniéndose cada vez más interesante. Poco a poco ganamos altitud. Y hay más y más formaciones rocosas y más arena en el camino. Llegamos a Villa Venegas, nuestra primera parada. Silvia, mi guía en esta travesía, conoce bien esta ruta. El paisaje es realmente alucinante. Mientras disfrutamos de estos paisajes, escuchemos cómo el programa de Chagas de Córdoba comparte información clara y herramientas educativas para que la comunidad participe y se involucre en la lucha contra el Chagas. Desde hace unos años se trabaja muy fuerte, no solo en la educación sanitaria en relación con el vector y con la transmisión vertical, sino también en materia de derechos. En Argentina tenemos la ley 26281, la ley de Chagas, como la llamamos, y nosotros lo trabajamos en la comunidad. Entonces, desde el componente IEC trabajamos no solo la sensibilización en relación con la problemática de Chagas, sino también desnaturalizar la infección, desnaturalizar la convivencia con el vector, pero sobre todo saber que son personas con derechos. Entonces, trabajamos desde esa perspectiva, contamos cómo es la ley, la capacitamos a los docentes para que ellos también puedan trabajarlo con los niños y las niñas en las escuelas. También abordamos, tratar de ir eliminando la estigmatización que hay detrás de Chagas. Por un lado, la estigmatización en esto de que siempre ha sido vinculado con la pobreza, con las viviendas tipo rancho. Y nosotros desde el componente IEC trabajamos justamente para que no se estigmatice ese tipo de vivienda en sí, sino trabajar en la importancia de cómo debe ser, digamos, cuidada la vivienda en cuanto al revoque, vigilar los techos y demás, pero no estigmatizar la forma de vida de las personas que históricamente viven en la zona rural. En las escuelas se habla del tema, se hacen actividades lúdicas, obras de títeres y teatro, dibujos y otras actividades entretenidas. Todo para que grandes y chicos conozcan qué es el Chagas y sepan que no hay que tener ni miedo ni vergüenza. Trabajamos con los distintos niveles educativos, desde inspección, directores, docentes, los niños, niñas, adolescentes y las familias. Trabajamos también con el equipo de salud local. Entonces se moviliza mucho toda la comunidad en el marco de los estudios poblacionales, porque las docentes, además de dar charlas y enseñar a los chicos sobre la problemática de Chagas, hacen muchos trabajos según los niveles. Entonces vos los ves, los niños de jardín que hacen las maquetas, hacen los dibujos, los del secundario por ahí hacen radios abiertas. Bueno, un montón de actividades pedagógicas que involucran a la comunidad y que generan mucha participación en la población, que es lo que nosotros también apuntamos desde el componente IEC, a que haya una vigilancia comunitaria en lo que nosotros le denominamos unidades de notificación de vinchucas, como centros o puestos locales que receptan las notificaciones cuando una persona encuentra una vinchuca en su hogar y se disparan toda una serie
de acciones de vigilancia y control, pero también han servido como ejes para tratar la problemática de manera local, de manera integral, con todas las implicancias que tienen desde lo económico, lo social, lo cultural y demás. La historia del cura brochero en esta región, conocida como Tras la Sierra, comenzó en 1869. Con constancia y resiliencia, trabajó incansablemente junto a los pobladores en la construcción de caminos, bancos, canales de riego, escuelas, colegios e incluso un servicio de correo. Además de inspirar a la comunidad con su ejemplo, el cura gaucho viajó en numerosas ocasiones a Córdoba para gestionar apoyo y financiamiento para estos proyectos. Bueno, y en el marco de esto que venimos hablando de la participación, nosotros después de terminar los estudios poblacionales, que nos llevan varios meses porque vamos recorriendo todas las escuelas, o sea, nosotros vamos a una escuela aunque esté en medio de la nada y haya un solo alumno, nosotros vamos y hacemos la serología de ese niño o esa niña. Y después, por lo general, cerramos todas estas actividades en agosto, que en Argentina se conmemora el último viernes de agosto, el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, haciendo distintas actividades de visibilización con las escuelas. Entonces, por ejemplo, en una de las comunidades del departamento Cruz del Eje reunimos a todas las escuelas que puedan acercarse a alguna actividad puntual para que muestren también todo lo que han ido trabajando. Hemos tenido Kermés por una Argentina sin Chagas, entonces todas las escuelas llevan distintos juegos y toda la comunidad juega con la temática de Chagas siempre. Después hemos tenido trabajos de títeres y fue muy interesante porque no solamente hicieron la obra de títeres sobre Chagas, sino que también hicieron talleres para los niños de confección de títeres y de actuación. Y después esos niños con sus docentes hicieron sus propias obras de teatro y las compartieron en Chancani. Nos juntamos varias escuelas, se juntaron varias escuelas y fueron presentando sus propias obras de títeres. Entonces, bueno, todo eso hace que se movilice la comunidad y haya como un autoaprendizaje desde la participación y de la problemática, y queda la sociedad de esa comunidad sensibilizada y alerta también ante cualquier cuestión, ya sea vectorial o de diagnóstico y demás. Como vemos, para el Programa Provincial de Chagas de Córdoba, la información, la comunicación y la educación para la salud son pilares fundamentales de su trabajo. Al igual que el cura brochero, los técnicos movilizan recursos hacia las comunidades e inspiran a las familias a luchar contra la enfermedad de Chagas. Con sus visitas a pueblos y ciudades de los 11 departamentos donde hay vinchucas, capacitan a docentes, promueven que las personas se realicen la prueba de Chagas y accedan al tratamiento. Así demuestran a toda América Latina la importancia de comunicar eficazmente el mensaje de prevención y hacerlo con acciones concretas. En el próximo capítulo nos adentraremos en el desafiante camino de los puentes colgantes de Copí, un recorrido entre sierras peladas, quebradas profundas y curvas cerradas que nos transportan al pasado. No te lo pierdas. Seguimos en Moto contra el Chagas.